Vamos a tener que conseguir la forma de hacerlo y yo no dudo de que, del mismo modo que se ha logrado con mucho éxito hasta el momento, el primer pilar de los fondos de pensiones, que era crear un ahorro nacional que no existía y que no existiera sin los fondos de pensiones, de crear una rentabilidad atractiva sin una toma de riesgo exagerado, porque hoy en día los fondos de pensiones producen la mejor fuente de rentabilidad del mercado y probablemente con el menor riesgo inclusive del mercado, porque tienen una buena diversificación dentro de lo que pueden hacer, que obviamente es muy limitado, pero por lo menos dentro de lo que han podido hacer se le ha permitido, y yo sé que mucha gente estaba opuesto a eso, pero yo siempre estuve a favor de que se le permitiera a los fondos de pensiones comprar directamente certificados del Banco Central, porque de cualquier modo este dinero terminaba en el Banco Central, porque se colocaba en los bancos que a su vez lo hacían. Entonces, por lo menos permitió tener una mejor rentabilidad, porque entonces este dinero llega al mismo sitio sin el intermediario. Entonces, eso se ha ganado el trabajo, y qué bien que así sea. Ahora, vamos a tener que ver de manera, quizás bajar todo este discurso político, las preocupaciones que deben ser legítimas de mucha gente, no politicar este tema, es lo mejor que se puede hacer, del mismo modo que cuando hubo la discusión de las AFP, se logró en algún momento sacar la política de esto y ahí está el resultado. Ojalá pues sigamos en este mismo camino y dentro de 10 años de poder caminar por una autopista de República Dominicana, pensando que parte de esta autopista se logró gracias al ahorro productivo de toda la sociedad dominicana, que mañana un puente, aunque tenga un peaje, porque a lo mejor es lo que permitirá tener su mejor puente, se haya podido hacer con eso. Es así como los países que compiten hoy en día con la República Dominicana han logrado tener ese nivel de competitividad, porque también han sabido utilizar esos fondos. ¿Sabremos ser competitivos? Bueno, eso yo creo que va a depender mucho del uso adecuado. Y al final que quede un patrimonio diversificado, no todos los huevos en una misma canasta, sino que existan títulos públicos, títulos sectores productivos, a la vivienda, inversión extranjera, o sea, diversificar el portafolio para resguardar el riesgo, mejorando la rentabilidad y también permitiendo que este ahorro a largo plazo impacte en el desarrollo económico del país y genere el círculo virtuoso de generar más riqueza, más empleo del que hablaba Luis. Otro tema, Luis, tú le ibas a hablar de bonos soberanos. No, yo quiero concluir que yo entiendo que si el gobierno le paga bien a la banca local, le paga bien a los prestamistas internacionales, si le paga a los inversionistas que invierten en los bonos que emite Hacienda, yo no sé por qué razón no le puede pagar a los fondos de pensiones los recursos que se hayan utilizado. Con más razón debería hacerlo porque es para beneficiar al sector trabajador y garantizarle que sus recursos estén seguros. Así que son los temas que están sobre el tapete. Obviamente vamos a tener que seguir hablando de esto. No debemos permitir y que los televidentes no se deben confundir en esas opiniones politiqueras que tienen, como dices tú, tendencias hacia un solo bando, porque finalmente eso es lo que le hace daño. O sea, no hablemos a favor de ningún partido, sino que hablemos a favor del sistema de pensión dominicana, que ha dado un paso gigante en la seguridad social dominicana. Otro tema es el de los bonos soberanos. Lo que el presidente en un discurso el año pasado llamó la nueva oligarquía financiera del país. Sí. Entonces, esta oligarquía necesita también que su dinero se invierta en obras que van a multiplicar sus retornos. El otro tema es el de los bonos soberanos. Sí. Igualmente, los políticos de oposición apuestan al fracaso, y apuestan al fracaso económico, porque esa es la gran fortaleza que se podría decir de este gobierno. Si se le va a criticar al Estado dominicano que se endeude tanto, yo creo que precisamente este no es el mejor momento, porque este momento hasta los países del Grupo 7 tienen déficit fiscal y lamentablemente han tenido que, yo diría que hasta lanzar dinero inorgánico, por así decirlo, o sea, han tenido que buscar recursos extraordinarios para poder incluso salvar la banca privada de cada uno de esos países. Entonces, los $1.000 millones que están en el presupuesto que fue aprobado por
por todos los políticos, todos los diputados que son políticos de diferentes partidos, están en el presupuesto de los 1.000 millones. Ahora bien, que no se desvíen, eso es otra cosa. Y eso sencillamente se puede vigilar, pero no hay que hacer tanta aljaraca para ver si el gobierno va a aplicar los 1.000 millones en el presupuesto o no lo va a aplicar. Sencillamente, cuando entren los 1.000 millones de dólares, comencemos a ser celosos de en qué se está usando, y el gobierno que sea transparente en decirle a la población en qué se están usando los 1.000 millones de pesos, ya sea en obras de infraestructura, como dice el gobernador, el secretario de Hacienda o el ministro de Hacienda, o si se podrían coger algunos para pagar alguna deuda de la electricidad, que ojalá que no sea necesariamente así, porque están en el presupuesto, pero el presupuesto está también un subsidio eléctrico, es posible que ellos lo puedan ver ahí. Lo más importante o lo más importante es que no politicemos todo, o sea, sencillamente los bonos soberanos que se están emitiendo, 1.000 millones de dólares, que se utilicen para cubrir el déficit fiscal. Yo no quiero dejar de decirle o reiterarle, yo no soy un hombre de coger prestado. Aquí lo he dicho siempre, a mí no me gustan los préstamos, sobre todo en países como este, que nunca disminuye la deuda externa. Nunca, nunca, nunca disminuye, siempre aumenta. En el periodo 96-2000 disminuyó 1.000 y pico de millones de dólares. A partir de ahí, nunca más ha disminuido. Al contrario, todos los años va aumentando. Yo sé que en la economía o en la administración del Estado Dominicano los recursos son finitos y las necesidades sociales son infinitas. Y para eso hay que buscar recursos. Es lamentable que estos países tengan que ser con recursos externos, porque no pudieron tener fondos de contingencia o fondos de reserva, que creo que están ahí las riquezas mineras para eso, pero ese es otro tema, ese tema de otro costal. Me parece que nosotros no debemos aclararle bien a la población para que no se dé confundir. Hay que ser celoso de todo, pero no se puede ser político. Prudencia, prudencia. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, bueno. Bien, amigos, vamos a la última parte de este programa, que ha estado centrado en fondos de pensiones y en bonos soberanos. El tema realmente es interesante, porque hay muchas opiniones vertidas sobre estos temas. En este mismo programa, la semana pasada, nosotros hablábamos de los 1.000 millones y decíamos que no estaban contemplados en el acuerdo con el fondo, porque se hablaba en el acuerdo de emitir bonos de entre 500 y 600 millones de dólares para ser colocados en los mercados internacionales, pero había otra parte del financiamiento que aparentemente estaba destinado a que fuera colocado o captado en el mercado nacional. El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, se ha referido a este tema y lo ha hecho con la idea de responder aparentemente las inquietudes de la población y un poco tranquilizar a la opinión pública en cuanto al tema de los bonos soberanos. Él ha dicho que están contemplados en el presupuesto y habla de unos 104.000 millones que serían destinados a hacer inversiones diversas, inversiones de infraestructura. Y entonces ha hecho una explicación de cómo se va a utilizar el tema de los bonos soberanos. Ha dicho que exclusivamente serán utilizados para hacer inversiones. Sin embargo, hemos visto también unas declaraciones del secretario de Hacienda refiriéndose al tema de Economía y Desarrollo, Temístocles Montaz, refiriéndose al tema del acuerdo con el Fondo Monetario, diciendo que hay 102 millones de dólares que se le deben a los generadores, que debieron pagarse a finales del año pasado y que no se pagaron, y eso fue una de las de los incumplimientos del acuerdo con el fondo. Y ahora, según el secretario de Economía,